Historia, orígenes y significado del árbol de Navidad. En las próximas semanas el árbol de Navidad será motivo de alegría, su forma en punta, su color verde y las luces de sus ramas son símbolos de vida. Además, nos remiten al misterio de la Nochebuena. Cristo, el Hijo de Dios, trae al mundo oscuro, frío y no redimido, al que viene a nacer, una nueva esperanza y un nuevo esplendor. Si el hombre se deja tocar e iluminar por el esplendor de la verdad viva, que es Cristo, experimentará una paz interior en su corazón y será constructor de paz en una sociedad que tiene mucha nostalgia de reconciliación y redención, así lo explicó Benedicto XVI, en la audiencia del 12 de diciembre de 2008. Historia del árbol de Navidad, como muchos otros signos y conmemoraciones navideñas católicas, que pasaron de ser paganas a tradiciones populares y luego por la acción de la cristianización y evangelización de los pueblos se resignificaron para que se convirtieran en una expresión del mismo Cristo y del Evangelio. Así también el hermoso árbol de Navidad pasó un proceso tal, y a continuación se expone de manera completa. Origen en la idolatría pagana del Yggdrasil. Los árboles han tenido a lo largo de la historia un significado muy especial. En todas las culturas poseen aspectos simbólicos de carácter antropológico, místico o poético. La idea extendida de los aspectos benéficos de los árboles para el hombre ha dado lugar a distintas leyendas y lo ha relacionado con sentidos mágicos y rituales. En varias culturas el árbol representa el medio y la unión del cielo y la tierra, ahonda sus raíces en la tierra y se levanta hacia el cielo. Por ello en ciertas religiones, sobre todo orientales, el árbol es signo de encuentro con lo sagrado, punto de encuentro entre el ser humano y la divinidad. Otros significados ampliamente extendidos sobre los atributos mágicos del árbol concernían a la fecundidad, al crecimiento, a la sabiduría y a la longevidad. Así fue como en los pueblos del norte de Europa, antes de la evangelización y cristianización de esas culturas, había un culto pagano e idolátrico que tiene su origen en los celtas de Europa Central, quienes acostumbraban usar árboles para representar a varios de sus dioses. Esta cultura pagana idolátrica, además, coincidiendo con el tiempo de la celebración de la Navidad cristiana, celebraba el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol que era llamado divino Yggdrasil, árbol del universo, del cual se decía que en su copa se encontraba el cielo y en sus raíces profundas el infierno, Asgard, la morada de los dioses, y el Valhalla, el palacio de Odín, mientras que en las raíces profundas se encontraba el Helheim, reino de los muertos. Y atribuían a este árbol, el control inteligente del universo y su existencia y sostén. Por esta creencia supersticiosa desde tiempos muy antiguos, estos pueblos primitivos introducían en sus chozas las plantas de hojas perennes y flores, viendo en ellas un significado mágico o religioso, para proteger sus hogares. También los griegos y los romanos decoraban sus casas con yedra. Los celtas y los escandinavos preferían el muérdago y muchas otras plantas de hoja perenne, como el acebo, el rascou, el laurel y las ramas de pino o de abeto, pues pensaban que tenían poderes mágicos o medicinales para las enfermedades. En la cultura de los celtas, el árbol era considerado un elemento sagrado. Se sabe de árboles adornados y venerados por los druidas de Centro Europa, cuyas creencias giraban en torno a la sacralización de diversos elementos y fuerzas de la naturaleza. Y a los árboles se ofrecían sacrificios humanos y materiales. Historia de San Bonifacio y la batalla cristiana contra el paganismo nórdico. San Bonifacio era un obispo inglés que marchó a la Germania en el siglo VIII, concretamente a Hesse, para predicar la fe cristiana. Después de un duro periodo de predicación del Evangelio, aparentemente con cierto éxito, Bonifacio fue a Roma para entrevistarse con el Papa Gregorio II. A su regreso a Alemania, en la Navidad del año 723,
se sintió profundamente dolido al comprobar que los alemanes habían vuelto a su antigua idolatría y se preparaban para celebrar el solsticio de invierno sacrificando a un hombre joven en el sagrado roble de Odín, Yggdrasil. Encendido por una ira santa, como Moisés ante el becerro de oro, el obispo Bonifacio tomó un hacha y se atrevió a cortar el roble sagrado despedazándolo por completo. En el primer golpe del hacha, una fuerte ráfaga de viento tempestuoso derribó al instante el árbol. El pueblo sorprendido, al ver que el universo no se desmoronaba por la destrucción del Yggdrasil y como sus dioses paganos no tenían ningún poder contra San Bonifacio, el mismo pueblo reconoció con temor la mano de Dios en este evento y preguntó humildemente a Bonifacio cómo debían celebrar el solsticio de invierno, a los que él contestó explicando el misterio de la natividad del Señor Jesucristo. Mientras predicaba al pueblo sobre la Navidad, el obispo se fijó en un pequeño abeto que milagrosamente había permanecido intacto junto a los restos y ramas rotas del roble caído. Lo vio como símbolo perenne del amor misericordioso de Dios para con aquel pueblo ignorantes de la verdad divina, y lo adornó con manzanas, que simbolizaban las tentaciones, y velas, que representaban la luz de Cristo que viene a iluminar el mundo. Como estaba, el santo obispo, familiarizado con la costumbre popular de meter en las casas una planta de hoja perenne en invierno, pidió a todos que llevaran a casa un abeto. Les explicó que este árbol representa la paz, y por permanecer verde simboliza también la inmortalidad, con su cima apuntando hacia arriba, se indica, además, el cielo, la morada de Dios. Cuando se evangelizó el centro y norte de Europa, los primeros cristianos de esos pueblos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, cambiando su significado pagano. De este modo el evangelizador de Alemania pretendía resignificar las costumbres paganas tan arraigadas, dándoles un sentido cristiano a la luz de la fe, y reemplazó uno de los árboles que representaba al dios Odín por un pino para honrar al dios cristiano. Extendiéndose aún más el cristianismo se fueron tomando algunas de estas tradiciones como propias de la religión cristiana y se adoptó la idea del árbol para honrar a Cristo, viendo en el árbol de Navidad un signo de Cristo mismo, que es quien une el cielo y la tierra con su nacimiento en carne mortal, y finalmente redimirá la humanidad valiéndose también de un árbol, el árbol de la cruz. Finalmente, como dato, cabe señalar que se cree que el primer árbol de Navidad formal dentro de la Iglesia y su liturgia apareció en Alemania en el año 1605, ya con la mayoría de los elementos que se conocen ahora, y de ahí fue extendiéndose a todo el mundo cristiano. Aspectos simbólicos y el sentido cristiano del árbol. El árbol de Navidad recuerda, como hemos visto, al árbol del paraíso de cuyos frutos comieron Adán y Eva, y de donde vino el pecado original, y por lo tanto recuerda a Jesucristo que ha venido a ser el Mesías prometido para la reconciliación. Pero también representa el árbol de la vida o la vida eterna, por ser de hoja perenne. En palabras de San Juan Pablo II, en invierno, el abeto siempre verde se convierte en signo de la vida que no muere. El mensaje del árbol de Navidad es, por tanto, que la vida es, siempre verde, si se hace don, no tanto de cosas materiales, sino de sí mismo, en la amistad y en el afecto sincero, en la ayuda fraterna y en el perdón, en el tiempo compartido y en la escucha recíproca. La forma triangular del árbol, por ser generalmente una conífera, simboliza a la Santísima Trinidad. A las oraciones que se realizan durante el Adviento se les atribuye por un color determinado y por ello los adornos son simbólicos y no solo estéticos u ornamentales, y cada uno simboliza un tipo de gracia o virtud cristiana. El azul, para las oraciones de reconciliación. El plateado, para las de agradecimiento. El dorado, para las de alabanza. El rojo, para las de petición. Estos colores, junto con el verde del árbol mismo, tal vez sean los más tradicionales para los adornos navideños. El árbol de Navidad y los regalos propios de estas fechas, son un modo de recordar que del árbol de la cruz proceden todos los bienes.
Por eso tiene un sentido cristiano la tradición de poner bajo el árbol los regalos de Navidad para los niños. Generalmente, en el árbol decorado y a sus pies se colocan los regalos de Navidad. El símbolo se hace elocuente también desde el punto de vista típicamente cristiano, recuerda al árbol de la vida, y es representación de Cristo, supremo don de Dios a la humanidad. Los adornos navideños. Los adornos más tradicionales del árbol de Navidad son, la estrella, que es colocada generalmente en la punta del árbol, representa la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando a la estrella que guió a los magos hasta Belén. Las bolas o esferas, en un principio San Bonifacio adornó el árbol con manzanas, representando con ellas las tentaciones. Hoy día, se acostumbra a colocar bolas o esferas, que simbolizan los dones de Dios a los hombres. Los moños o lazos. Tradicionalmente los lazos representan la unión de las familias y personas queridas alrededor de dones que se desea dar y recibir. Las luces, en un principio velas, representan la luz de Cristo. Como nos dice Benedicto XVI al encender las luces del nacimiento y del árbol de Navidad en nuestras casas, que nuestro ánimo se abra a la verdadera luz espiritual traída a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Frente a una cultura consumista que tiende a ignorar los símbolos cristianos de las fiestas navideñas, preparémonos para celebrar con alegría el nacimiento del Salvador, transmitiendo a las nuevas generaciones los valores de las tradiciones que forman parte del patrimonio de nuestra fe y cultura. Obras teatrales religiosas medievales. También ofrecen pistas importantes sobre el origen del árbol de Navidad, tal como lo conocemos, las obras de teatro medievales que representaban los misterios y pasajes de la Biblia. En concreto el árbol del bien y del mal en el paraíso terrenal. Su propósito era enseñar la religión a los feligreses, que en su mayoría eran analfabetos. Para difundir y mantener viva la fe y dar a conocer las sagradas escrituras, la predicación era esencial, pero no suficiente. Se pensó que las obras teatrales completaran esa predicación y pronto se hicieron populares en toda Europa. En la Nochebuena, el 24 de diciembre, se representaba con grandísimo éxito popular el episodio del pecado original de Adán y Eva. El árbol del paraíso terrenal era el centro del escenario. El árbol debería haber sido un manzano, pero no habría sido adecuado en invierno. Se ponía un abeto en el escenario con algunas manzanas en sus ramas, y obleas preparadas con galletas trituradas en moldes especiales, así como dulces y regalos para los niños. Incluso cuando se abandonaron estas obras teatrales religiosas, el árbol del paraíso siguió estando asociado a la Navidad. Los orígenes más recientes del árbol de Navidad. La opinión más generalizada entre los expertos es que el árbol de Navidad, tal como lo conocemos hoy, decorado e iluminado con luces, deriva de este árbol del paraíso usado en las representaciones medievales para la catequesis. Como su lugar de nacimiento se sugiere la orilla izquierda del Rin, y concretamente la Alsacia. De Alsacia, la tradición de los árboles de Navidad se propaga a toda Alemania y al conjunto de Europa, y pronto, al resto del mundo cristiano. La contaminación de estos símbolos por el protestantismo. Alemania es el país donde surge esta tradición del árbol de Navidad, pero también es el primer país en separarse de la Iglesia Católica luego de la Reforma Protestante por Martín Lutero. De más está decir que los protestantes hicieron suyos estos signos pero vaciándolos de todo su carácter católico, religioso y piadoso, e hicieron de ellos una cosa solamente ornamental, que después la mercadotecnia y el consumismo aprovecharía para convertirlos en objetos de consumo y tornar con ello hoy día a rendirles una semblanza vacía y supersticiosa. Es peligrosa esta manipulación materialista del árbol de Navidad, pues es común encontrar en el uso protestante de este árbol, canciones entonadas en comunidad al árbol mismo como si tuviese conciencia, atribuciones supersticiosas como que éste puede conceder deseos en Navidad o proteger a alguien, o que Santa Claus es quien trae los dones en esta noche y no Jesucristo.
Todos estos errores se han ido introduciendo en la cultura por medio de la televisión y en el culto por parte de los protestantes. Es preciso conocer y entender, como católicos, estos signos en su justa dimensión, y prestar a ellos con piadosa y prudente rectitud, el uso cristiano aprobado por la Iglesia y rechazar de manera estricta y férrea, toda contaminación mundana, protestante, o pagana. Es muy importante comprender la belleza de estas tradiciones y memorias de la cristiandad y de los signos que acompañan a la Iglesia Católica en la celebración de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y todo el honor, por los siglos de los siglos. Amén.